día de hoy vamos a entrevistar a don Walter Antillón Montealegre. Con esta entrevista a don Walter iniciamos una serie de entrevistas dentro de una serie que vamos a titular Trayectorias de Vida, en la cual queremos recuperar en la voz de las mismas personas el testimonio de vidas ilustres, de vida de personas que a lo largo de muchos años se han dedicado a la academia, a la docencia, a la investigación, que incluso han tenido una participación política destacada, si ese fuera también el caso. Y pues esta serie, que es un homenaje a esas personas, a esas trayectorias de vida distinguidas, ilustres, honestas, eh, llenas de aportes a lo largo de muchos años, un homenaje a esas personas, un reconocimiento, también que quede como un registro histórico, como una memoria sobre esas personas. Y hoy la estamos empezando con don Walter Antillón Montealegre, aquí en su bellísima casa en Naranjo. Y le agradecemos muchísimo a don Walter que haya aceptado esta entrevista. Y para empezar, don Walter, como de lo que se trata es de que tengamos una conversación relajada y básicamente escucharlo a usted. Yo simplemente lo estoy acompañando, la idea es escucharlo a usted. Yo quisiera, don Walter, que usted pues empiece por contarnos un poquito dónde nació usted, dónde transcurrió su infancia, dónde creció usted. Que empecemos ahí un poquito por hacer la historia de su vida desde ahí, desde el lugar donde usted nació y lo que fue su niñez y su juventud. Bueno, está bien. Yo nací en San José, allí por detrás de la iglesia de la Soledad, en casa de mis abuelos maternos, porque en ese tiempo mis papás tenían una finca, se llama Tapantí, allá por el lado de Cachí, esa zona, Por Cartago, por allá por exacta, la zona Paraíso. de Orosi, por ahí. Paraíso, sí. Sí. Y bueno, para parir, mi mamá tuvo que salirse de allí. Bueno, la sacaron porque no había carretera ni nada. La sacaron en mula. Y yo nací en casa de mis abuelos, de los papás de ella. En el centro de San José. Sí. Y después, bueno, nos vinimos ya para San José, para la escuela y todo eso. Y mi vida transcurrió en San José. Yo vivo en Naranja hace poco menos de 30 años, porque me casé con una naranjeña y me trajo para acá, por decreto. De modo que ya estoy muy contento. En San José había dos escuelas centrales, la Juan Rudín y Ventura Corrales. Eran las dos escuelas básicas del centro. Yo estaba en el Juan Rudín, que quedaba detrásito de la catedral. Esa fue mi escuela. Donde hoy está el Banco Popular, el edificio del Banco Popular. 100 metros del Banco Popular, 100 metros al sur. Ah, ya. Sí, ahí estaba. Ahí fue su escuela. Fui a escuelas primarias, sí, Después estuve en el Colegio de Los Ángeles 2 años, porque a mis hermanos los habían pasado para allí y ellos terminaron sus bachilleratos y todo en ese colegio. Yo no, a los 2 años me fui al Liceo de Costa Rica y allí fue donde terminé mi bachillerato. Y fue una muy buena elección, porque el liceo era mejor y era además más democrático. El liceo era muy bonito. Los Ángeles era de colegio religioso, de curas. Sí. Claro, era dominico. O es, no sé si todavía. Curas. A esos curas les debo que soy ateo desde los 14 años. Lo convencieron a usted. Me convencieron completamente. Qué bien. Y entonces, usted es liceísta, entonces. Yo soy liceísta, sí, fundamentalmente. Después, bueno, entré a la universidad, en la Facultad de Derecho, con muchas ilusiones, demasiadas también, pensando en la justicia.
pero a la vez, simultáneamente entré a practicar en un juzgado. La facultad era de medio tiempo, nada más en la mañana, y entonces al juzgado iba en la tarde. Usted era estudiante, pero ya trabajaba entonces. Sí, pero practicaba gratis, pues, ad honorem. Sí, lo que llamaban meritorios. Era una categoría. Ahí en el Poder Judicial, esos meritorios no ganaban, tenían las mismas obligaciones que los demás. Porque la idea era que aprendieran un poco allí la cosa. Y lo que vi en el juzgado me chocó mucho. Había sordidez y burocratismo, y me salí de la Facultad de Derecho. Estuve 2 años y estuve matriculado en Filosofía y en Bellas Artes, esos 2 años. Al cabo regresé a la facultad, porque precisamente en Filosofía, allí con amigos y con lo que los profesores alegaban y tal, el ambiente, digamos, cultural era más abierto que derecho. Derechos, sobre todo en aquel tiempo, era puro derecho, era una cosa así muy, muy de derecho positivo. En filosofía era el mundo, era una cosa. Allí entendí que no, que lo que yo tenía que hacer era meterme, si me gustaba estar en derecho, meterme y pelear por dentro, ¿verdad? Y eso fue lo que hice. Me metí y ya con la idea primero con la idea de ser juez, porque regresé a la práctica y ya me encarrilé y tal, y pensé que iba a ser juez, que me iba a quedar para siempre ahí. Y bueno, efectivamente, en el año 58 o 59, me nombraron en Limón, en un puesto judicial, y me fui. Después me nombraron en Golfito. Eran juzgados donde se veían todas las materias. Era juez civil, penal, laboral, contencioso administrativo no, pero sí de menores, etcétera. Todas las cosas. Y ya después me trajeron a San José. Después me fui a Italia. El gobierno italiano me dio una beca y la universidad me respaldó y el Poder Judicial me dio un permiso con goce de sueldo, de modo que me fui, estudié en la Universidad de Roma. Lo que hice fundamentalmente fue como una estancia, como una, ¿cómo llaman? Pasantía. Como una pasantía, sí, porque en la Universidad de Roma fue muy bonito, porque yo tenía mucha amistad con el presidente de la Corte, por muchas razones. ¿Quién era el presidente en ese momento? Don Fernando Baudry, que había sido constituyente, un constituyente buenísimo. Había sido rector de la Universidad de Costa Rica también excelente rector. Pues don Fernando era vecino de mis abuelos y me conocía desde chiquillo. Y entonces, cuando yo estaba terminando, en contacto con él, hice la tesis. Yo para ese tiempo ya tenía bastantes libros, pero fundamentalmente con libros que me prestó. Y entonces hablamos del posgrado, a ver qué podía hacer yo. Y él me decía, tiene que ir a Italia, no vaya a ninguna otra parte, porque ahí está la cuna, ¿verdad? Y él tenía un gran amigo que era un profesor español que vivía en Argentina, era un republicano español exiliado en Argentina, un hombre extraordinario,
se llamaba Santiago Sentís Melendo. Don Santiago había estudiado en Italia y entonces le preguntamos a dónde le parecía, a cuál universidad convenía que yo fuera. Entonces él dijo, a Roma. Él había estudiado en Florencia y había estudiado con un gran maestro, pero él no quiso que yo fuera a Florencia ni a Bolonia, ¿no? A Roma. Normalmente en Roma están los mejores y además Roma es mejor. O sea, como forma de vida, como ciudad, como amplitud, etcétera, es mejor. Pero había alguna razón para que le dijera que usted debía estudiar en Roma, digamos, desde el punto de vista académico. Pues claro, académicamente Roma tenía generalmente los mejores profesores, porque el profesor universitario italiano desde joven son pues profesores de tiempo completísimo, en el sentido de que desde que empiezan a ser asistentes, un poco como yo mismo, asistentes, después van subiendo y son ya asistentes muy cercanos al catedrático, y después viene la obra maestra, o sea, tienen que presentar un libro que resista la crítica nacional, pero a ese libro le va a tirar todo el mundo, de todas las universidades, todos los rincones. De modo que si el tipo es bueno, se prueba y ya consigue lo que llaman la libre docencia, o sea, ya la autorización para enseñar. Y con eso lo pueden llamar de cualquier parte, ¿verdad? Bueno, haciendo todo ese periplo, al final llegan a Roma, o sea, es decir, los más distinguidos, los más brillantes, van a dar a Roma. Roma tiene un mostrario de la gente más conocida, que ha escrito las mejores cosas, etc. Entonces yo fui a dar allí, y ellos, don Santiago y don Fernando Baudry, les escribieron a mis maestros, de modo que cuando llegué ya me estaban esperando. Por eso, el profesor mío, que se llamaba Salvatore Satta, el profesor en Roma, ya me llamó asistente extranjero, una categoría inventada. Y yo estuve muy cerca de él. Me dio muchos trabajos suyos para traducir, y los traduje y los publicamos aquí y en otras revistas, ¿verdad? De modo que... Traducirlos a español. Así, sí. Yo tuve con él una relación muy buena, muy buena. Traté de que viniera a Costa Rica, porque ya Pero entonces, digamos, estaba un poco viejo. Walter, usted tuvo maestros que aquí en Costa Rica, que vieron que el chavalito era muy bueno, que tenía mucho talento y lo apoyaron. Es lo que estoy entendiendo. Pues no creo que sea eso. Yo no creo que tuviera un gran talento. Simplemente que la gente con ganas de estudiar no era mucha, ¿verdad? Generalmente el profesional en Costa Rica no es una persona con muchas ganas de estudiar, la que tiene muchas ganas de tener un título para luego salir y tener una buena posición. Esa es la meta, ¿verdad? Normalmente. La mía no, la mía era aprender. Sigue siendo, todavía, a estas alturas. Yo leo todos los días. De manera que eso es lo que vieron ellos, yo creo. Me tocó una cosa muy linda, porque con don Santiago Sentís nos relacionamos por carta, yo no lo conocía. Pero tocó la suerte de que, estando yo en Italia, él llegó a Italia como consejero del ministro del Tesoro de Argentina, que era un gran procesalista también. Se llamaba Amílcar Mercader, el viejo. Don Santiago llegó como el asesor de Amílcar. Como don Santiago hablaba muy bien el italiano, entonces Amílcar se lo trajo para que pues, fuera su traductor. Entonces nos conocimos personalmente en Italia. Y años después, en el año 70, me tocó
me dieron una beca y estuve todo el año 70 en Buenos Aires. Y entonces aproveché que don Santiago vivía allí, ya un poco más viejo, murió no mucho después, pero nos veíamos mucho, y lo conocí mucho, fue una gran persona. Pues eso, yo creo simplemente, porque yo pertenecía a la secta de los que les gusta estudiar, ¿verdad? Y entonces, pues ahí por selección, ellos me, me distinguieron con su amistad. En eso somos parecidos, don Walter. Yo también soy de esos. Es que es hermosísimo. Yo hace poco, para la entrega de la biblioteca a la universidad, yo les decía a los alumnos, ustedes están en la universidad, no se pierdan llegar a vivir la aventura académica. O sea, el esfuerzo enorme que uno hace por entender. El esfuerzo desinteresado por la verdad. La academia te está ofreciendo esa oportunidad. No puede ser que pases por encima, pisotees todas esas cosas que son extraordinarias, que son lo más maravilloso que existe en la humanidad. Hice una pequeña defensa de la academia, porque yo estoy convencido de que Qué pequeña gran defensa. Qué palabras tan lindas las suyas, don Walter. pues fue un momento oportuno, porque estaba yo ahí con los libros, con un poco de estudiantes allí, entonces les dije, ustedes no tienen idea de la felicidad que otorga la academia, la felicidad que otorga el estudio. Eso de que estás leyendo un libro, sabes que es un buen libro, todo el mundo te lo dice, y estás ahí pegado porque es fuerte, porque cuesta avanzar y seguís y seguís y un tiro tantos allá en la página tal, ¡pum! Entendiste toda la cosa. Y ya en adelante vas sobre ruedas. Pero ese momento es fenomenal. Y eso se lo pierde. El tipo que no se esfuerza, que no quiere pensar, se pierde lo que para mí es uno de los placeres más grandes que puede tener una persona en la vida. Pues bueno, todo eso, volví a Costa Rica a trabajar con la universidad y siempre en el Poder Judicial. En el Poder Judicial estuve hasta el año 68, creo. Estuve como 20 años. En total, no, 19, 18, 19 años. Me salí porque estaba muy inconforme. Realmente, digamos, estaba muy decepcionado. ¿Hasta qué año estuvo en el Poder Judicial, don Walter? El año 68. 68. Sí. Pero usted fue a Argentina en los 70. En los 70 sí ya no estaba en el Poder Judicial. Judicial. Ya no estaba. No, ya era abogado litigante. Tuve unos años de abogado litigante. Bueno, para siempre, porque después de eso alterné siempre la universidad con el ejercicio de la abogacía. Sí, efectivamente, ya yo no estaba en el Poder Judicial. Pero le contaba que me salí, y siempre lo quiero decir, siempre lo digo, me salí porque para progresar en el Poder Judicial, el juez tenía que ir a pedir oficina por oficina a cada magistrado. Los magistrados se enojaban si un candidato no iba a pedirles, entonces lo arrinconaban. Yo nunca, jamás fui a pedir a los magistrados, a ninguno.
¿Cómo tuve nombramientos? Muy sencillo, porque fueron momentos en que la Corte tuvo problemas. Primero problemas con un tipo en Limón, que había una cuestión de platas ahí complicada y entonces la Corte quería sacarlo. Entonces yo era el jovencillo que estaba disponible, entonces vaya usted allí y sacaron al hombre y ya yo asumí el juzgado y estaba enredado ahí un montón de cosas. Pero, Tuvo que ir a Limón, entonces. sí, sí, viví en Limón un par de años, creo. Y viví en Golfito también como juez. En Golfito igual. El juez que estaba antes que yo era un tipo religioso, de esas gentes que son religiosas, creyenceras. Él tenía la idea de que él iba a ser rico. Claro, como juez que iba a ser, no podía ser rico. Entonces, ¿qué hacía? Cobraba plata a la gente para hacer cosas judiciales, lo que llaman inspecciones, por ejemplo. Entonces, el juez sale del despacho, va, se desplaza, va, inspecciona una finca que está en pleito. Entonces, él inventaba incluso inspecciones. Al punto de que la compañía bananera, que era una de las partes casi obligadas en todos los pleitos en Golfito, ya no la soportó más y se quejó. Porque entonces la corte, en vez de echarlo, tenía que haberlo echado con una patada en el trasero. La corte lo pasó a otra parte y me mandó a mí allí. Y llegué y el juzgado estaba atrasadísimo, porque el hombre no trabajaba. Solo rezaba toda la semana, tenía un altar, en la oficina tenía un altar con muchas velas, ¿no? Las prendía todas, compraba montones de lotería y se ponía a rezar ahí, ¿verdad? Y cuando no ganaba, que todas las semanas perdía, ¿no? Naturalmente. Entonces tiraba las velas y hacía una crisis. Eso me contaron los empleados cuando llegué. Bueno. Pero entonces era un tipo loco y corrupto, las dos cosas. Sí, 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 las dos cosas, efectivamente. Lo cierto es que, bueno, ahí estuve, me trajeron a San José y no lo pedí, me trajeron. Mi viejo jefe, que fue una persona, también fue presidente de la corte, don Ulises Odio. Entonces, bueno, aquí en San José estuve unos años, pero me salí por esa razón. Yo voy a estar toda la vida aquí, nunca jamás voy a ir a pedirle a los magistrados nada. Y no me van a dar nada nunca. Me van a dejar allí quedito. Entonces, me salí. Y cuando me salí, la corte me nombró juez superior suplente. Y al año la Asamblea Legislativa me nombró magistrado suplente. ¿De cuál sala? En ese tiempo, magistrado suplente te llamaban a cualquier parte. No existía esa división que hay hoy día de salas. No, que cada sala tiene sus suplentes. No, antes, en ese tiempo, los suplentes eran un banco de suplentes allí. Entonces uno servía donde hubiera. Donde se necesitara. Sí. Sí, debe haber sido así. Yo no me acuerdo los detalles, pero debe haber sido así porque yo recuerdo haber estado en la sala de casación en alguna ocasión y sala penal, creo. De modo que fue mis últimos servicios de poder judicial. Después, había un detalle. La asamblea me nombró rápidamente porque pensaban que yo era liberacionista. Y en ese tiempo Liberación tenía un gran dominio en la asamblea. Y yo trabajaba como abogado ya, trabajaba en un bufete muy liberacionista. Ellos me llamaron a trabajar con ellos, que eran Carlos Manuel Coto Albán, que fue ministro de Pepe Figueres y
Oduber, ¿no? También Alfonso Carro, eran los dueños del bufete. Y había otros compañeros, Carlos Carro, Elizabeth Odio fue compañera mía allí, Rafael Chinchilla, que fue contralor también. El papá de Laura El Chinchilla. papá de Laura, sí, sí. Claro, un bufete muy liberacionista. Porque Elizabeth no, en ese tiempo no era, yo no sé qué era, la verdad. Por familia ella no era liberacionista, pero eso se iba a verificar después. Sí, pues después ella fue ministra de Rodrigo Carazo, del gobierno de Carazo. Exacto, sí. Sí, efectivamente. Pues trabajando en ese bufete me nombraron magistrado suplente, con la idea de que yo era liberacionista. Después se dieron cuenta de que no. Entonces ya no me nombraron nunca más. En la corte había un grupo de gente que me ponía, siempre me ponía de candidato. Y yo les dije, no, me hacen hacer el ridículo, de candidato y no salgo. Ya no me pongan. Y bueno, después de eso ya me dediqué fundamentalmente a la universidad y un poco también a litigar. De ese bufete me salí fundamentalmente porque era un bufete de ricos. Fue la única etapa en que gané plata en la profesión. Compré una casa. Pero me dolía estar allí y me salí. Me llamaron a otro bufete que resultó más o menos de la misma línea. Rodolfo Pisa, el viejo, Álvaro Fernández, Mario Granados, Juan José Sobrado. Pero ya yo estaba en una efervescencia completa, en el sentido de que ya estaba muy definido a la izquierda. Entonces empecé a atender pobres. Y el bufete se llenó de pobres. Y de pronto mis compañeros me avisaron que o se iban los pobres o me iba yo del bufete. Estaba echando a perder la imagen. Ellos querían inversionistas, no pobres. Y entonces me fui y fundamos un bufete de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, del partido. Y en ese bufete me tocó viajar a Guanacaste. Los fines de semana me iba viernes y regresaba domingo. Trabajaba sábado y domingo con la gente ahí, con las asociaciones de campesinos. Y campesinos tenían pleitos, los echaban del trabajo, cosas así. Ese tipo de... y también entre semanas trabajaba en el bufete aquí en San José. Hasta que llegó el momento de la revolución sandinista. Yo me ligué con los sandinistas. Mi esposa era exiliada nicaragüense, la segunda esposa, yo en eso me divorcié. Y mi segunda esposa fue exiliada nicaragüense en Costa Rica. Ella era del frente. De manera que nosotros hacíamos práctica militar y todo aquí en el campo, clandestinos, para ir al Frente Sur. Pero bueno, como yo tenía casi 50 años, me tenían de reserva y más bien. Total, cuando cayó... Como usted ya tenía 50 años cuando la revolución sandinista. Casi 50, Casi sí, 50. Sí, más de 40 y tantos. Sí. Ahora tengo 90. Ya, qué maravilla. No parece, don Walter. Sí, yo no sé cómo es eso, pero la verdad es que aquí estoy. La cosa es que esa etapa fue muy bonita, muy, muy dura también. Me fui a Nicaragua y viví 8 años allá.
renuncié a todo aquí. Renuncié a los 20 años de trabajo en la universidad y en la corte, todo lo que tenía. Y me fui para allá. Incluso en un cierto momento pensé que me quedaría en Nicaragua. Porque, bueno, Nicaragua era el punto en el mapa mundial, el punto donde había una joven revolución democrática y socialista. Este, y esos primeros tiempos fueron preciosos porque el entusiasmo de la gente, la ilusión de la gente era inmensa, inmensa. Y uno veía cómo la gente se entregaba a muerte a la revolución. El primer año trabajé con el Ministerio de Planificación, que de acuerdo con los diseños de ellos tenía que haber sido un ministerio, superministerio, porque planificaba para todos los demás. Pero en ese primer año vimos fracasar el Ministerio de Planificación, porque cada comandante tenía un ministerio, cada comandante de la revolución, que eran 9, tenía un ministerio. Y no quería que nadie lo mandara, sino que él manejaba su ministerio. Entonces no hubo planificación, o sea, la planificación central fracasó. Ya el primer año se vio. Entonces me pasé al Poder Judicial, que ellos me estaban llamando y con frecuencia me prestaban para hacer cosas en el Poder Judicial. Finalmente me pasé para allá y trabajé el resto del tiempo en el Poder Judicial, tratando de diseñar una justicia que fuera una justicia diferente, la justicia de una revolución socialista. En resumen, pienso que fracasé en la idea de construir eso. Al final de cuentas me di cuenta de que no, el gobierno de Nicaragua no entendía para nada qué era la justicia. Pensaba que la justicia era un comodín, una cosa que se podía manejar a conveniencia. Entonces regresé. Regresó, si puedo entender, se sintió decepcionado entonces cuando regresó. Sí, sí, claro. Y me la pasé muy mal porque yo había ido con una ilusión enorme, pensando que de pronto íbamos a hacer una cosa que iba a ser única en la historia, que de pronto íbamos a producir una revolución socialista, democrática, garantista. Y no, cuando yo regresé ya, digamos, la, la cúpula de los comandantes sandinistas ya estaba más endurecida y burocratizada. Pasamos una época tremenda que fue el bloqueo y los embargos norteamericanos, porque Estados Unidos inmediatamente después, cuando apenas llega Reagan al poder, que llega en el 82, aísla completamente Nicaragua y le niega toda clase de ayuda y toda comunicación, todo comercio. Y en la economía nicaragüense se vino al suelo de una manera espantosa. Una inflación, pero gigantesca. La moneda llegó a no valer nada, simplemente. Y los ministros ganaban $30 al mes. Y yo ganaba 28. Con eso vivíamos. El gobierno hacía el esfuerzo de darnos a todo el mundo, darnos algunas cosas esenciales, como en Cuba, ¿no? El gobierno le daba a uno cada semana ciertos alimentos. Pero era
terrible, terrible. En ese tiempo vivimos de comer sardinas soviéticas. La Unión Soviética regalaba grandes cantidades de alimentos. El nicaragüense no es de pescado, por lo menos el nicaragüense del centro, ¿no? Tal vez en las costas sí, pero el nicaragüense del centro no es gente de pescado, son gente de, sobre todo, cerdo y pollo y carne de vaca también, pero cerdo y pollo. Esos son su materia más usual. Entonces, no querían comer los pescados soviéticos. Y en los almacenes había pescado salado, seco, soviético, así, de montones. Lo regalaban. Yo sí lo aceptaba. En ese tiempo mi familia hacía una comida de pescado, pero fenomenal. También latas de sardina, baratísimas, casi regaladas. Y buenísimas. Las latas de sardina en aceite, de este vuelo así. Excelentes. Bueno, pues eran los recursos a los cuales uno podía echar mano en ese tiempo. Tiempo espantoso, dificilísimo. ¿Y regresó a Costa Rica en qué año? 87. 87, y la universidad volvió a nombrarme, dichosamente. Empecé a buscarlo también donde abrir oficina para porque la universidad me nombró en un cuarto de tiempo. Un cuarto de tiempo. Mi mujer se había quedado en Nicaragua, ella trabajaba y ella estaba hasta donde se podía decir, ella y los niños estaban bien. Yo, en cambio, estuve esos meses mal, después me pasaron a medio tiempo y como el año o algo así, ya estaba otra vez con tiempo completo. Y ahí, bueno, terminé los años de universidad, me pensioné. ¿Cuántos años fue profesor en la universidad? ¿Ah? ¿Cuántos años fue profesor? Todavía soy. ¿Sigue siendo profesor hoy día? Sí, sí. ¿Y cómo hace para dar clases hoy día? Voy y doy clases. ¿En San Ramón o no? Sí, San Ramón, voy. San José ya no voy, Dios mío. Antes iba, desde aquí hasta San José, pero en un cierto momento dije, no, se acabó, es una locura. Deja la vida uno ahí, en ese camino. No, en San Ramón. Yo sí iba dando clase. Cumplí 61 años de dar clase. ¿Cuándo los cumplió? Qué sé yo, en marzo, creo. ¿Este año? Sí. O 62. Porque yo empecé en el 62. Ah, no. 61. En el 62 cumplí 20. 60 años. En el 2022 cumplí 60 años. Entonces cumplí 61 este año. Sí. De ser profesor. Sí. ¿Y cómo fue esa vida suya de profesor? ¿Cómo a lo largo de tantos años? Pues muy variado. A lo largo de todo ese tiempo he enseñado muchas cosas distintas. Sobre todo por mis propios intereses, ¿verdad? Mis primeras materias en la universidad eran sobre todo procesal civil y derecho civil y comercial, porque yo trabajaba en los tribunales en lo civil la mayor parte del tiempo, salvo esa etapa de Golfito y Limón, que trabajé todas las materias. En general, esa era mi materia, con la que había aprendido, pues, mientras era asistente, ayudante. Pero en Italia, un profesor me contagió de derecho tributario. Él era un genio.
del derecho tributario. Pero me daba otra clase distinta y siempre me decía, venga a mi clase de tributario, venga como oyente y se sienta ahí, porque yo sé que le va a interesar. Y efectivamente fui a su clase de tributario y de pronto me di cuenta de que yo no tenía idea de qué diablos era el derecho tributario, porque en Costa Rica lo que enseñaban era una cosa completamente superficial, anodina, era una cosa que se llaman finanzas. Y las finanzas eran un montón de nociones muy elementales de cosas, de presupuesto y el impuesto a la renta. Pero el derecho tributario era como doctrina una cosa fenomenal. Y este hombre era uno de los grandes. Entonces me contagió. Por eso me fui a Argentina y estudié allá tributario. Y curiosamente estudié con un profesor italiano que se había ido exiliado porque era judío y se quedó en Argentina ya para siempre y murió ahí. Y ese profesor era coterráneo de mi profesor, ambos eran de Pavía y eran discípulos del mismo maestro. Entonces fue muy bonito. Como una especie de continuidad en cierto modo, aunque los dos tenían pensamientos distintos. Pero entonces yo tuve una etapa de tributario muy fuerte y esa etapa porque fue muy completa, era tributario, pero también derecho administrativo, todo lo que llama el derecho público. Derecho público general, constitucional, administrativo, financiero, tributario. Eso fue lo que usted más enseñó en la universidad. No, durante un tiempo estuve enseñando eso, pero luego me fui a Nicaragua. ¿Verdad? De nuevo, volvió a ir a Nicaragua. No. Quiero decir, yo enseñaba eso, llegué a enseñarlo hasta el 79. ¿Y fue cuando se fue? Exacto. Y entonces me fui a Nicaragua. Y en Nicaragua enseñé también. Estuve dando clase en la Universidad de los Jesuitas, en Managua. Y ahí di procesal, di introducción al derecho, filosofía del derecho, de acuerdo con lo que necesitaban ellos. Esa fue mi etapa de tributario en Nicaragua. El tributario se me cayó un poco porque el tributario era un derecho en general, como doctrina, es una doctrina igual que el derecho administrativo, que responde a los intereses de las grandes compañías que hacen negocios con el Estado. Entonces era, salvo la visión de mi maestro italiano, la doctrina tributaria está dominada por una visión desde el punto de vista de la empresa. Entonces, casi todo el mundo, incluso mis compañeros italianos, estudiaron tributario con una perspectiva de defensa de las empresas, defensa frente al fisco. Ser muy bueno en tributario para defender a las grandes empresas sin que el fisco no se las comiera con impuestos, sino que inventaran alguna vaina para evadir o eludir o evitar, qué sé yo, todas esas palabritas, ¿no? Eufemismos. Exactamente. Entonces, lo abandoné mucho el tributario. Ahora he regresado un poco porque la verdad es que también puede haber un derecho tributario progresista. Pero en este tiempo no lo veía claro. Entonces, bueno, me he dedicado mucho al constitucional, sobre todo a los derechos humanos, al tema, digamos, de la persona, la reivindicación de la persona, de la igualdad. Y también he vuelto a la historia, que siempre me gusta mucho. La historia me encantó desde muchacho. Y los últimos años
estoy enseñando mucho derecho romano y historia del derecho, las herramientas, ¿no? Lo que es extraordinario, maravilloso, es la humanidad. Y la humanidad tiene, para mí, en el cosmos, tiene un significado. La humanidad es distinta del cosmos. El cosmos está gobernado por esas leyes inexorables. Y la humanidad es ese punto de libertad. Ese punto en donde un ser insignificante dice no. Se atreve a decir no a las leyes naturales. Y ese no se va expandiendo. Es decir, la maravilla es que el ser humano puede enfrentarse a los instintos, por ejemplo, y dominarlos. Es decir, no, yo no voy a destruir a otras personas, aunque me convenga, aunque me satisfaga, aunque tengo deseos de hacerlo. No voy a destruir la naturaleza. Ese puntito de libertad es el que hay que cultivar. Entonces, bueno, mi afán es ser capaz de agregarle algo. No es ser muy ambicioso, muy arrogante. ¿No? Agregarle algo a ese progreso. Los individuos no tenemos esperanza de nada. Somos igual que una hormiga. Nacemos y nos morimos y se acabó. Se acabó. Pero la humanidad es distinta. La humanidad vive desde hace millones de años y ahí está, fuerte. Ahora con muchos problemas, incluso con muchas ganas de autodestruirse. Pero incluso persuadir a la gente de que no se autodestruya, que continúe por el camino del pensamiento, por el camino de la razón. Esa es la visión de las personas, para mí. Sí, 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 sí. Bueno, Walter, yo creo que ya podemos terminar de la entrevista. Ya hemos abusado de su paciencia, de su generosidad. Y ha sido delicioso escucharlo a usted, poder compartir con usted este ratito. Creo que nos va a quedar un testimonio muy lindo sobre usted, sobre su pensamiento, sobre su vida, que a fin de cuentas eso es lo que me interesaba con esta entrevista con usted. Y pues agradecérselo de todo corazón, expresarle mi admiración. Usted es modesto, realmente no dimensiona todo lo que usted significa y representa para el pensamiento en Costa Rica, para la academia, para las universidades, incluso en el mundo de la política. Yo quiero pues, decirlo y testimoniarle mi admiración. Y tal vez si usted quiere decirnos unas últimas palabras ya para despedir la entrevista y no abusar más de su tiempo. Pues bueno, mis últimas palabras no son muy optimistas. De acuerdo con lo que estoy viviendo, estamos en un gran peligro. Yo estoy participando en un esfuerzo que se llama, es un proyecto que se llama la Constitución de la Tierra, que es que la humanidad llegue a la aprobación de una constitución para todo el planeta que tenga, que la humanidad forme lo que llama una federación de todos los estados para promulgar la constitución del planeta y que haya un gobierno democrático y muy garantista que dirija la operación del planeta. Pero de modo que todas las fuerzas, en vez de chocar y romperse unas contra otras y las guerras y todo eso, todo lo que el hombre ha podido construir se dirija a mejorar
mejorar la naturaleza y mejorar la humanidad. Ese es un proyecto que hizo un amigo mío, un viejo amigo. Tenemos casi 50 años de ser amigos. Él la escribió. Es un grandísimo jurista, que ha escrito muchísimo, pero culmina su vida, ahora tiene 82 años, culmina su vida con la idea de una constitución para la tierra. No creo que pueda encontrar una idea más grande, grandiosa, más amplia. El propio Kant, anciano, escribió La Paz Perpetua, uno de sus últimos libros. ¿Qué es eso? Kant en La Paz Perpetua dice, lo natural es que los hombres se combatan entre ellos. Es lo natural. Es lo que ha ocurrido siempre. Pero hagamos lo que no es natural, sino lo que es humano. Unámonos. Acabemos con las guerras. Es un poco la idea que tiene Si le interesa, le mando la Constitución de la Tierra. Por favor, Walter, mándamela. Ok. Bueno, aquí terminamos. Sí. Muchísimas gracias, don Walter. Encantado. Y muchísimas gracias a las personas que ojalá mucha gente vea esta entrevista. En su momento la vamos a colocar en redes, la vamos a difundir. Yo mismo le voy a dar difusión, porque yo creo que vale la pena escuchar a don Walter Antillón. He aprendido mucho en este ratito a la par suya, don Walter, y muchísimas gracias por su generosidad, de verdad, muchísimas gracias, don Walter. Ha sido un honor compartir con usted este rato. Encantado. Y gracias. Encantado.